regresamos a nuestra realidad, que existe realidad desde el punto de vista pandémico, económico, social, seguridad, para hablar de un tema que ciertamente está en boca de todo el mundo, que es el tema de las famosas encuestas, que si la de IEP, que si la de Datum, que si la de, del Instituto de Estudios Peruanos, que si Keiko, que si Castillo y que si el endose, que si sirve que Porky diga que va a estar a favor de ella, que si sirve si De Soto lo está cavilando, Johnny Lescano que dice que voten en blanco, Verónica Mendoza que dice por Pedro, Acuña firma compromiso a ambos candidatos. ¿En qué estamos? Lucho Benavente, muy buenos días, bienvenido a PBO Radio. Buenos días, Philip. A ver, hoy por hoy, las encuestas son una herramienta de trabajo para los candidatos o se pueden terminar aturdiendo. A ver, las encuestas siempre han sido, son y serán una herramienta de marketing político. Eso no se puede discutir. Decir lo contrario es algo que no tiene mayor sustento. Obviamente, el marketing político es la búsqueda de determinados objetivos y para eso necesitas investigar, necesitas conocer una realidad y no solo cuántos puntos tienes y cuántos puntos no tienes, cuántos tiene tu adversario, la competencia. Mira, en el fondo es como cualquier negocio, ¿no? Nadie hace un negocio si no tiene un estudio de mercado, porque las encuestas nos dan mucho más información, si es que lo decimos desde el punto de vista de la perspectiva de campaña política, ¿no? Podemos evaluar todo el escenario competitivo, podemos ver las fortalezas, las debilidades de cada candidato, en fin, muchísima información útil para campaña, el antivoto, el rechazo, las alianzas suman o restan, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, a mí me queda claro, que creo que a todo el Perú ahorita, de que Castillo está arriba y Keiko está abajo y que hay indecisos, ¿no? Pero yo me quiero centrar más que en eso, que es a la hora de la hora una anécdota, porque una encuesta podrá tener puntos más, puntos más, en lo que acabas de decir, que es el factor cualitativo, las fortalezas de uno, las debilidades del otro, ¿no es cierto? ¿Cuáles dirías tú que son las mayores fortalezas de Castillo y sus debilidades y lo propio con Keiko? Buena pregunta, eso va a depender mucho desde el ángulo desde el cual veamos a ambos, ¿no? Si hacemos un esfuerzo sobrehumano por ser objetivos. A ver, Castillo tiene fortalezas, es más nuevo en política, su actuación en 2017 en la huelga magisterial, al final de cuentas no le dio un posicionamiento, mucha gente ni lo recordaba, sabía que había alguien ahí, pero no significó, no era un político conocido al inicio de esta campaña, el nivel de conocimiento en él era bastante bajo. Entonces el ser nuevo en un ambiente que ha estado muy cuestionado, muy difícil, creo que eso da una esperanza a muchos peruanos. ¿Por qué? Porque no lo conocen, ¿no? Y no saben del otro lado de Castillo, la parte negativa, ¿no? O sea, le favorece el ser nuevo, puede ser una esperanza para muchos, y le favorece su vinculación con el Movadef, lo cual lo vincula directamente a Sendero Luminoso. Creo desde ese punto de vista que el proponer una economía estatista es una debilidad. Lamentablemente para muchos peruanos es una fortaleza que quisieran, que les gusta el Estado, ¿no? El Estado mamadera, de alguna manera. En el caso de Keiko, creo que le favorece las ganas de hacer campaña, las ganas de enfrentar a Castillo, le favorece el deseo de rectificarse ella, su apellido, le favorece representar el sistema, creo que eso es lo principal, el sistema de libertades que muchos queremos en el Perú, ¿no? Ella, digamos, con sus defectos, lo representa en este momento, que es un sistema de libertad económica, libertad de empresa, libertades individuales, que es fundamental, y le favorece, digamos, la historia personal, las campañas que han habido sobre el fujimorismo, los errores de su padre, el mismo hecho de que se judicializara ella, en fin, ¿no? Es una balanza donde al poner todo realmente para muchos peruanos puede haber que la balanza sea para un lado, para otros peruanos para el otro lado, para otros hay un equilibrio. Si ponemos todo en la balanza realmente es una elección difícil para muchos peruanos, sobre todo para aquellos que están al otro lado de ese abismo social que hay en el Perú. A ver, lo que tú acabas de hacer es un análisis cualitativo, pero siempre racional.
es bien difícil entender para tirios y troyanos de que el voto hoy más que nunca es emocional. ¿Por qué? Porque él es un país enfrentado por el tema del coronavirus, por la quiebra, por el desasosiego, de la incertidumbre económica, laboral, familiar. Como siempre lo hemos conversado contigo, y ahora conversaba con Judy en la mañana, si en la India, que es un país con 1.600 millones de hindúes, que tienen también varias religiones y tienen sus problemas, pero 1.600, el gobierno hindú acepta 170.000 muertos, nosotros debemos estar en 150.000 muertos. Entonces, como acá se han ocultado los muertos, tú puedes ocultar una estadística, pero no puedes ocultar el dolor. ¿Cuánto va a pesar a la hora de marcar, o el lapicito o la K, el dolor de la mortandad por el COVID? ¿Eso es algo que es cuantificable en una encuesta? Sí, yo creo que ese tipo de cosas más se pueden estudiar en análisis cualitativos e investigaciones cualitativas. A ver, si vamos al tema de cuánto puede impactar la pandemia en la decisión de voto, en las actitudes y conductas electorales de los peruanos, en la proyección que tenemos para fin de mes, y fin de mes es en estos días ya, en Perú habrían muerto 176.000 personas y el 99 y pico % por COVID, hablando de las muertes en exceso. Un número un poquito mayor que en la India, que tiene 50 veces más población que el Perú, ¿no? Pero bueno, ahora, es la enfermedad, es la muerte, es la desesperanza, es el desasosiego, es la pérdida de empleo, la pérdida de trabajo, también la reducción de mercados informales, ¿no? Porque el informal puede mantener su trabajo informal, pero está vendiendo pues el 10, 20 o 30% de lo que vendía antes. Entonces la reducción de ingresos es un conjunto de cosas en la salud, en la vida, en la economía familiar, en las esperanzas de los peruanos que están totalmente golpeadas en ese momento. Ahora, claro, impacta mucho en la decisión de voto, creo, porque la percepción general es que el sistema falló, el sistema, sí, en abstracto, el sistema falló. Claro que es el sistema principalmente de estos dos últimos gobiernos que han sido de izquierda, que han hecho una pésima gestión de la pandemia a nivel sanitario, a nivel de la economía nacional, ¿no? Pero el sistema abarca todo, en el sistema se pone todo lo otro, todas las denuncias de corrupción, todo el caso Odebrecht que involucra a prácticamente todos los presidentes de Perú. El tema de corrupción involucra a todos los gobiernos de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, en ese cóctel de cosas, el ciudadano común y corriente dice, pues eso no sirve para nada. Y en el fondo no se equivoca, ¿no? Pero al ver lo que no sirve para nada en ese razonamiento, para un sector, están los gobiernos que hemos tenido, que han sido elegidos, ¿no? Y ahí viene la búsqueda alternativa, ¿no? Correcto. Eso que lo ponía en términos de que aumentaba la demanda de radicalismo, ¿no? Y también radicalismos de derecha, fue el caso de López Aliaga, ¿no? Era un candidato radical de derecha y en un momento dado fue protagonista de la campaña y tuvo al final de cuentas una importante votación, ocupó el tercer lugar y estuvo muy, muy cerca de pasar a la segunda vuelta. Ahora bien, hablando de los terceros, muchas veces uno tiene ese dicho, ¿no? El tercero es de palo, ¿no? Acá son de palo, pregunto, vamos en orden, ¿no? De Soto ayer, en una maniobra torera, agarra y dice, se adorna, ¿no? Como con el tercio de las banderillas y dice, voy a en la noche definir mi posición política, se marquetea, pues un muy capo marqueteándose. Sale en la noche en el programa de Quique Castillo y no dice nada, ¿no? Dice para aquí, para acá, y lo voy a seguir pensando. ¿Eso le suma o le resta a alguien? Yo creo que solamente le podría sumar en la mente a De Soto. Yo no creo que le haga flaco favor a Keiko o flaco favor al señor. Hablemos de los endoses. Primero con De Soto. Claro, sabemos que en el Perú no hay endoses, sabemos que las personas toman su decisión. Hay, digamos, procesos de transferencia de votos que son naturales, ¿no? Y justo esa es la dificultad que tiene Keiko hoy día, porque, digamos, votos de la izquierda al fujimorismo es imposible, impensable, ¿no? Pero ahora hay un sector de izquierda de caviares que están viendo lo que significa o lo que puede significar Castillo y optan por Keiko, ¿no? Y eso está bastante claro, hay algunos nombres conocidos que han soltado ya sus fichas, ¿no? Entonces, el proceso de transferencia de votos es natural,
Pero acá se enfrenta en un dilema estratégico, ¿no? Un dilema de conveniencia, de voto útil, ¿no? Entonces, ¿a dónde van los votos? Los votos de Hernando de Soto, los votos de Rafael López Aliaga, uno puede pensar en el proceso regular de transferencia, votos de derecha, una derecha liberal, la otra derecha conservadora, deben ir a un candidato de derecha, ¿no? Pero allí es donde una parte decide apoyar a Keiko, pero otro sector se encuentra con la barrera del antifujimorismo. Y ahí Claro, es donde precisamente... Claro, había gente que quería votar por López Aliaga y por sus excesos se pasó a De Soto, y gente que quería votar por De Soto y se pasó a López Aliaga, pero siendo de una ideología de centro-derecha, si quieren, no quieren votar por Keiko, porque Keiko también tiene en los sectores pudientes un rechazo, vaya a ver por qué razones o sin razones, porque acá seguimos hablando de la emoción. Y te digo porque Hernando de Soto está jugando al gato de ratón en aras de levantar su propia imagen. Yo no creo que le sume mucho en el Perú, pero él considerará que eso sí le suma en el extranjero, porque ha hablado y ha dicho que está viendo él cómo hacer con gente de afuera. O sea, él quiere lograr no sé, pues, que la vuelta en U, él quiere la cuadratura del círculo de convencer al terruco, que no va a ser terruco, al señor. Él quiere ser algo así como un catalizador de las ideas absolutamente opuestas. ¿Cómo entiende lo que ha querido hacer De Soto? A ver, creo que en la política siempre hay inevitablemente, y esto es un virus que ataca al 100% de políticos, un poco de ego, de narcisismo, y eso de alguna manera a veces nos puede apartar de la realidad, ¿no? O sea, en 12 no hay, lo cual no significa que sí tiene importancia que un ex candidato de primera vuelta manifieste su posición, tiene otro tipo de importancia, no necesariamente votos, ¿no? Pero bueno, comienza a sumar Correcto. en una causa y toda esa especie de goteo puede terminar chorreando, ¿no? Sobre todo que pueda trasladarse a los segmentos C, D, E de la población, que son otro mundo muy diferente al A, B, de donde vienen esos intentos de transferencia, ¿no? Es esa gente, la del C, D, E o C menos, que por si acaso es más ahora, ¿no? Porque se ha perdido mucha clase media y que se ha emprovecido, entonces hay mucha más gente pobre. Ese mapa de la pobreza en el Perú no está definido todavía porque no se ha trabajado y mucho, pero de que hay más pobres, hay más pobres. Ahora bien, Acción Popular, ¿no? Acción Popular es un partido que nunca tuvo ideología, por mucho que la gente lo quiere expresar así, y lo digo con el respeto, teniendo padre de Acción Popular y hermano de Acción Popular. Se creen siempre más importantes de lo que son desde el punto de vista ideológico, pero Raúl Díaz Canseco ha dicho yo apoyo a Keiko, el señor de Saque, ¿no? Barnechea todavía no dice nada porque él quiere ser más importante que los demás. Johnny Lescano ayer sale en la noche y dice yo voy a votar en blanco. A varios axiopopulistas congresistas electos dicen yo voy a votar por Keiko. Sin embargo, Acción Popular dice voy a un plenario. ¿Importa todo esto? ¿Esto va a ser un arroz con mango? ¿Qué va a pasar con Acción Popular? No, creo, insistiría en el mismo punto. El voto, la transferencia de votos tiene un proceso natural. Entonces, si hubieran partidos muy sólidos, con una gran militancia, con un activismo tremendo, si fuéramos una sociedad con mucha cultura política, etcétera, bueno, entonces el partido dice y la gente acata, ¿no? No, acá los partidos sabemos que son cascarón y la gente se inscribe simplemente porque los confunde con agenda de empleo cuando están en una buena posición electoral. Entonces no va a haber transferencia, definitivamente. La transferencia va por otra dinámica, por otro tipo de proceso de simpatías, antipatías, rechazos, afinidades. Siempre se busca el más afín, el más común al candidato que tuviste en primera vuelta. Pero bueno, ahora la encrucijada es el antifujimorismo por un lado y el anticomunismo también por el otro lado, ¿no? Y eso hace que precisamente en la encuesta de ayer haya 41.4% que no toma opción por ningún candidato. Claro. Entonces solamente hay 58,6% de personas que han decidido. Y en primera vuelta los dos candidatos habían tenido 32% de votos, ¿no? De tal manera que hay 26% según esa encuesta que ya decidió. Pero todavía hay un 42% que aún no ha decidido, ¿no? ¿Por qué? Correcto. Porque está en esta encrucijada y porque la dinámica de la campaña va a llevar a una decisión. Ahora, ese resultado de CPI se parece mucho al de Ipsos en términos de diferencia, 12 puntos
depende cómo los veas, puede ser la mitad, un punto que quitas acá, es un punto, o puede ser un punto que sube allá, y entonces eso acorta las distancias, ¿no? A 6 semanas de la elección, definitivamente, esa cifra es remontable, no es que Keiko ya tiene perdida la elección, ¿no? Pero sí creo que tiene que reenfocar su campaña, Correcto. ponerla en manos de profesionales más entendidos en lo que es una Sí. campaña profesional y pues hacer cambios drásticos, desconcertar, sorprender al votante. Además No ir tienes que con, ofrecer algo tangible, rápido. O sea, acá no hay mediano plazo. Tienes que hacer una promesa real, efectiva, numérica, directa. O sea, ¿quieren ustedes, los agricultores, bolsa de productos como compraba lo que decía Porky? Crédito del Banco Agrario, directo. Para las familias de las clases medias, refinanciamiento de las deudas, 2 años libres, 6 años para pagar. Para el taxista, el RUC. El tema de Castillo es muy sencillo. Él no promete nada porque no tiene nada que prometer. Dice, ya voy a decir, ya voy. Pero Keiko sí tiene que prometer. Keiko tiene que decir 3.000 respiradores en 30 días. Instaladas 100 plantas de oxígeno en 50 días. O sea, si no numeriza y no pone algo realmente por delante, tangible y creíble, su propuesta no va a ser más que la genérica de Castillo. Si tú te fijas, Castillo no dice nada, no promete nada, el Perú para los peruanos, menos pobres en un país de gente rica, y el Perú por los peruanos y para los peruanos. Eso lo podría decir mucho Benavente. Castillo, para que le vaya bien, tal vez no tendría que decir nada. Recuerda a Luis Castañeda Alonso. Claro. No decía nada en campaña y tenía más del 50% de votos. No, eso era, yo le llamé eso el sonido del silencio, ¿no? ¿Recuerdas la canción de aquella? The Sound of Silence, claro. Es verdad. Exacto, ¿no? Entonces el silencio tiene un significado, el silencio dice algo, ¿no? Y Castillo le conviene el silencio, ¿por qué? Porque si dice algo, él mismo se pone trabas y se cae, y es como que cada vez que dice algo pone una piedra sobre la cual él mismo tropieza, porque no tiene mucho que decir. Ya hemos visto que no tiene un equipo, que no tiene un programa, que no tiene muchas ideas, que no tiene una propuesta sólida, ¿no? Ahora, con respecto a Keiko, claro, muy de acuerdo con lo que dices, que tendría que hacer propuestas muy concretas, pero también tendría, creo yo, que segmentar un poco su propuesta. En ese 41% hay mucho antifujimorista. Entonces, yo creo que ellos tienen que creerle, y no es fácil creer cuando el anti es muy, muy fuerte. Entonces, yo no sé qué tendría que hacer Keiko, tendría que firmar compromisos, que ponerlos en internet, que bueno, y que acaba de ratificar, ¿no?, que va a indultar al papá. Sí. O sea, sí, claro. A ver, el antifujimorismo tiene ahí su moneda de oro, pero sigamos en lo que te decía, que es importante que la gente lo cabile. Castillo está en crecimiento vegetativo, o si quieres ya creció donde tenía que crecer. Él con la inercia o con la estabilidad puede ser presidente. Fíjate lo que ayer hizo, se burló del Perú y se burló de Canal 2 burlándose del Perú. Keiko fue de una entrevista que no le hacemos nada, una entrevista bastante sosa, ¿no es cierto?, en donde no prometió nada tangible, lo que hemos dicho, y el señor dijo que iba a salir en una entrevista, al final se echó para atrás, lo entrevistó un muchacho reportero, no fue Mónica Delta, pues, ¿no? No hubo pregunta ni repregunta, fue una cuestión muy leve en donde se dio generalidades, habló que 10 minutos incluido GB y se largó. Entonces, él haciendo eso en calles y plazas, nunca va a estar expuesto como Keiko a tener 5 o 6 micrófonos que le preguntan y le repreguntan y le cuanto preguntan. O sea, él hablando poco y huyendo, ¿la hace o no? Sí, puede hacerla, tiene buenas posibilidades, pero también tiene una mochila bien grande, que es su vinculación con el Movadef, su vinculación con el Conares, su propuesta estatista, su propuesta que no genera riqueza, su propuesta de enfrentamiento de clases, en fin. A ver, el pobre informal, emergente, el emprendedor, ¿no?, puede estar muy decepcionado con el sistema, pero se le tiene que hacer entender que la nueva propuesta, el nuevo sistema, es un sistema que recorta los ingresos
a todos, a los mismos pobres y a los ricos, si es que nos movemos en esa dicotomía de pobres y ricos. Por lo tanto, se reduce el consumo, y en ese consumo se reduce el consumo de los informales también. Claro. Entonces, el sistema propuesto por Castillo, que es un sistema de menos riqueza definitivamente, es un sistema que afecta a su economía popular de una manera directa. Ahora, esto que parece tan simple, de repente no es tan simple hacerle comprender al pobre, ¿no? Que no Obvio. Es un borrego tampoco, Pero que tiene mira, derecho pues, a tener sus opiniones, etcétera. Si una persona simplemente requiere que comer, el que le dé comer le solucionará el problema. O sea, es bien sencillo. Tu problema no es que pasado mañana, es hoy. Entonces, si viene un señor y dice, te voy a dar un bono y te voy a prestar plata y te voy a comprar, o sea, tú tienes que convencer al tipo de acuerdo a sus propios requerimientos. O sea, en la altura no hay tarjeta de crédito, no hay internet, no hay Estado. O sea, decirle a esa gente que va a ser Venezuela y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero Venezuela porque acá estoy peor. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene nada, o sea, Claro. no tiene nada. Entonces, y decirle, hablarle de esa gente del refinanciamiento de la tarjeta de crédito, del crédito hipotecario o tal, eso será para un tema urbano, ¿me entiendes? Para el COVID, o sea, a ver, la gente del Ande, del Perú profundo, esa gente, su primer contacto con el siglo XXI ha sido el COVID, que le ha matado de un caserío de 500 personas a 20. Tú ponte a pensar, extrapólalo eso, Lucho, acá a la costa. ¿Cómo se sentirán los talareños que en un solo día se le murieron 23? ¿Cómo sabemos? Claro, el dolor, la frustración es demasiado grande, evidentemente. Y todo es visto como una cuestión acumulada, como una cascada de cosas que se han ido dando, donde la corrupción ha tenido, por cierto, un rol muy, muy importante. Creo que ese es el tema, el punto que lleva a muchos peruanos a buscar una opción como lo de Castillo, a tal extremo que no le importa qué signifique esa opción, que no lee que detrás de esa opción hay una propuesta autoritaria, hay una destrucción de la economía, hay un impedimento a las libertades fundamentales del ser humano, desde la libertad de expresión hasta la libertad de trabajo y de empresa, etcétera. No, ese razonamiento ya no se da. ¿Por qué? Porque la gente está, a ver, en buen cristiano, ¿cómo te lo diría? La gente está asada, pues, Philip. Claro, pues. Y cuando Y estás dolida. asado, pues no razonas, ¿no? Obviamente, cuando todo es emoción, no hay razón, pues eso es evidente. Lucho, para variar, ha sido muy amable con nosotros. Buenos días, Philip. Un abrazo.